estamos en este bloque acompañado por María Eugenia Talerico, que nos visita por segunda vez acá en la provincia de Jujuy. María Eugenia, gracias por venir. Por favor, un gusto estar acá. ¿Qué la trae por acá? Bueno, me están haciendo renegar los jujeños. En realidad, Jujuy ha sido pionera en la implementación del Código Procesal Penal nuevo. De hecho, usted sabe que el Ministerio de Justicia de la Nación hoy es como que lo está expandiendo en todas las provincias. Tiene muchas ventajas el Código nuevo, sobre todo la celeridad que le va a dar a muchos de los procesos. Y una desventaja que le hemos descubierto en una situación muy particular que sucedió en la ciudad de Jujuy, donde ha habido algún abuso de autoridad importante entre la policía y el fiscal a cargo de la investigación, y a partir de ahí observamos una desprotección de la víctima muy importante, porque cuando se ponen de acuerdo los fiscales en este código, la víctima queda totalmente desprotegida con algunos artilugios o vacíos que tiene este código. Así que realmente estamos peleando contra todo el sistema de fiscales, porque es como una situación de decir, bueno, acá se ha demostrado que si se ponen de acuerdo entre los que están haciendo las cosas mal, es difícil proteger a las víctimas. Tenemos en este caso una víctima que tiene la posibilidad de tener a sus abogados para hacer justicia, para lo que llamamos nosotros la tutela judicial efectiva, que llegue la justicia, y estamos resistiendo contra el sistema. Mañana tenemos una audiencia en Salta para ver si logramos que frente a una resistencia muy importante que tiene el sistema por un tema formal, nos habiliten la discusión para proteger los derechos de la víctima. Muy preocupados. No soy abogado, pero desde el sentido común, teóricamente este sistema, los únicos que llevan a cargo la investigación son los fiscales, pero los jueces son los jueces de control. ¿Esta puede ser la defensa cuando los fiscales no quieren actuar? ¿Puede ser el juez el que corrija esto? En algunos casos sí, pero hay alguna situación en particular que saben muy bien los fiscales cómo decidir alguna cuestión, que en este caso es desestimar una denuncia, para no darle la oportunidad a la víctima de asumir un rol, esto es muy técnico, pero que es de convertir la acción para asumir un rol muy importante en derecho en protección de sus propios derechos. Hay artilugios donde usted, en lugar de usar una palabra, usa otra, y ahí no entra el juez a poder considerar o revisar lo que los fiscales han hecho. Entonces imagínense que en un caso donde hay una irregularidad manifiesta, ha habido un abuso por parte de la autoridad y los fiscales se ponen de acuerdo, uno para desistir, el revisor para decir que está bien el desistimiento, y ahí no hay tutía, y encima cuando la víctima quiere entrar le dicen no, usted no tiene derecho, porque en lugar de aplicar un criterio de oportunidad decidimos que era una desestimación, ahí quedamos afuera del proceso, y es por lo que estamos viniendo a pelear. Este nuevo código todo es oralidad, o sea, son audiencias, se tienen que definir en esto. ¿Con quién son la audiencia mañana? Mañana tenemos una audiencia con un fiscal del Salta, que no sé si era oportuno dar nombres, no, correcto, la verdad. No. Entonces vamos a tener una audiencia con un fiscal revisor de la jurisdicción de Salta, es la jurisdicción que revisa Jujuy. Hemos tenido, la verdad, que una actuación de una jueza ejemplar, justamente es la que quizás está abriendo la puerta a que nos dé la posibilidad de pelear. Así que, bueno, es un sistema además chico, porque acá se conocen todos y entonces a veces es muy difícil también entrar. Es un código muy importante porque tiene mucha celeridad, oralidad, también podemos manifestar alguna complejidad cuando los casos son complejos y necesitas que la investigación vaya más lenta, más profunda. Ahí también este código va a hacer agua. Pero en este caso en particular vamos a tratar de ver si podemos hacer justicia para una persona en particular que, porque puede tener abogados, va a tratar de vulnerar el sistema y que logremos la protección de esta persona como víctima. Sí, la sensación que uno tiene que el normal de la gente que no puede acudir, digamos, a esto está absolutamente... Mire, mi cliente en el fondo tiene como una postura muy altruista, en el sentido de decir, yo puedo pelearme contra el sistema y hay personas que no. Entonces el temor a que los abusos sean muy grandes, le diría que hace que haya tomado la decisión de seguir hasta las últimas consecuencias. Es hasta difícil, se me ocurre, es hasta difícil conseguir un abogado que te represente, porque de repente el grado de indefensión que hay y el temor a cualquier tipo de represalia que puede existir en esto es muy grande. Usted viene de afuera, por atrás tiene una chapa muy grande, o sea, hablar de María Eugenia Talerico es algo que a uno, ¿no es cierto?, de entrada le genera un gran respeto, pero claro, es muy difícil hasta conseguir quien te atienda cuando pasan cosas como esta. Olvídese que en la jurisdicción eso suceda, y además acá existió la intervención de un abogado que le diría que estuvo a favor de los propios fiscales.
Entonces, por supuesto, acá existe la posibilidad de que vengamos desde Buenos Aires a representar los intereses de una víctima y que podamos pelearla, claro. A cambio de tema, usted en el año 2021 escribió un libro, Destrucción Institucional. Era otro gobierno, era otra situación, era otro país. El otro día el expresidente Mauricio Macri dio una expresión donde dijo los problemas institucionales y la debacle institucional que tiene el país está llevando a generar problemas económicos. ¿Qué reflexión le trae esto? Yo estoy muy preocupada con el gobierno porque pensé que venía un gobierno distinto. Creo que en las redes sociales uno tiene un relato, el famoso relato, y una algarabía frente a un presidente disruptivo, nuevo, que ha desafiado el sistema de la vieja política, esas caras que uno ya está cansado de ver, pero que hay mucho de doble discurso. Y las cuestiones institucionales son las que en la Argentina no solamente crean las crisis políticas, sino que son las que, si no están en su lugar, no generan confianza, porque Argentina tiene prontuario, ¿no? No tiene buenos antecedentes. Para volver a generar confianza, nosotros necesitamos mostrar que vamos a hacer las cosas de una manera distinta, no asociándonos con los mismos de siempre. Y en materia de institucionalidad, los señalamientos que más tienen que ver es DNU, aún en situaciones en las que al Congreso hay que darle la oportunidad de un debate. Algunos dicen, bueno, no, el presidente ahí no la tiene fácil porque no tiene las mayorías, pero bueno, hay que intentar lograr los consensos. Lo mismo el presupuesto de la Nación. O sea, estamos sin presupuesto de la Nación, que es una ley madre para organizar. 2 años extendido el presupuesto, y es una ley madre para organizar el sistema, y de pronto que la discrecionalidad de un presidente, que fíjate cuando necesita algunos votos empieza a girar plata para todos lados, no sea la regla. No puede ser la discrecionalidad política la regla. Y después el enfrentamiento que hemos tenido con el gobierno, lamentablemente, pero porque hay doble discurso, con el juez Lijo. Pero también cómo cubre los cargos en Arca. Han puesto como jefe de lo que era la FIP, ¿no? Así es. Una persona con pésimos antecedentes en materia de corrupción. Han corrido de la Unidad de Información Financiera a un funcionario que quería investigar la corrupción, y como quieren dominarlos, corren a los funcionarios. Y han corrido a tantos que vemos, ¿no?, cómo los echan de un día para el otro, y que son notables personas para fortalecer al gobierno de Javier Milei. Lo del Lijo ha sido paradigmático, porque el Lijo representaba a ese juez, que es el peor que se puedan imaginar para nominarlo para la Corte, pero que como era el peor, a la política le encantaba ese juez. Entonces estaban de acuerdo muchos gobernadores. Yo le diría que fue además el que tuvo el acuerdo en la comisión para llegar a ser juez. Y muchas veces estuvo a punto de llegar. Si no pasaba el caso Libra, si no pasaba lo de Cuadra, el Senado en esos momentos se reunía para que el Lijo llegue a la Corte. Entonces, esa señal de un juez como ese, que cuando empezamos a luchar contra esto, nos decían, batalla perdida. Acá los mismos de siempre, los muy poderosos, porque el Lijo es una red de organización en la Argentina muy poderosa, donde, como yo conozco a muchos de esos actores, no pelees esta, Eugenia, o sea, no pelees esta, ¿sabés con quién se está metiendo? Va a llegar a la Corte, o si queda en el juzgado de Federal. Y no llegó, y cayó el Lijo, y no sabe lo importante que es eso, pero no cayó por voluntad de un gobierno en el que nosotros queremos confiar, porque no hay duda que es el rumbo, nosotros no queremos volver atrás, el rumbo, sino que cayó porque los quisieron poner por decreto, y el Senado dijo, a mí no me van a tocar así mis potestades no se tocan. Vos me dictás un decreto para designar 2 jueces 3 días antes de que yo empiece a sesionar, voltearon los 2 jueces, pero no por las razones de vida. Y es que en este país los corruptos y los que les dan impunidad a los corruptos no pueden seguir siendo los que tengan los premios. Estas son las cuestiones institucionales que señalamos y que decimos que pueden crear gran inestabilidad y que estamos haciendo un gran sacrificio para que vaya bien, ¿no? El decreto termina como unificando criterios de distintas fuerzas políticas, porque si no hubiera sido decreto, tal vez lo del Lijo no debería haber salido, porque no tiene las cualidades ni éticas, ni morales, ni siquiera profesionales para poder estar, claro. Y podía haber salido García Mansilla, que tiene otros antecedentes y tiene por ahí la posibilidad, ¿no es cierto?, de ser un debate distinto, pero unificó, me parece, el tema del decreto, ¿no?
La única razón fue porque le tocaron la cola al Congreso, al Senado, el decreto. Nadie hablaba de lo importante, que son, y más, criticaron más a quien se merecía estar, que es el doctor García Mansilla, que lamentablemente la audiencia en el Senado dijo, si es por decreto no voy a asumir, después asumió. Hay también una cuestión ahí, yo creo que hoy se tiene que ir el doctor García Mansilla. ¿Cierto? Sí, absolutamente. ¿Coincide con esto? Es así. Ha perdido legitimidad porque ha sido abrumadora la mayoría respecto de él también para que el decreto caiga, pero además porque hoy en la Corte él va a ser muy cuestionado y hay juicios o sentencias muy importantes a consideración de la Corte y ya lo está cuestionando un juez de La Plata muy afín al kirchnerismo diciendo usted no puede fallar. Cristina Kirchner lo está recusando diciendo a mí no toque porque soy un juez en comisión. Entonces, no hay duda, yo creo que él va a estar a la altura de las circunstancias y si es quien creo que es, pues no lo conozco personalmente, seguramente renuncie. Y respecto del hijo nadie decía nada, el hijo es el que tenía los consensos. Entonces, si este país sigue siendo el mundo del revés, es muy difícil que nos vaya bien, porque son los mismos de siempre. ¿Tenía los consensos o tenía los aprietes necesarios? No, después apretaban también, claro. No, pero los consensos sí, porque lo perdonó a Gildo Infran mandándole la causa, porque es un juez que siempre arregló con el poder, entonces es un juez conveniente para el poder. Para los corruptos también, porque si no es por poder y lobby es por valija, entonces también era un juez conveniente para los poderosos. Hay muchos medios de comunicación que hicieron, incluso uno en particular, mucho lobby para que el juez llegara. Entonces, por las razones equivocadas, porque el hijo era el que tenía el dictamen favorable para llegar, por las razones equivocadas digo porque como usted dijo, fue una cuestión formal, el Senado dijo por decreto no, todos levantaban la Constitución, los kirchneristas levantando la Constitución era como una paradoja que lo hubiera querido ver en otra época, ¿no? Porque, claro, los unificó esto, pero realmente algunas personas escuchar hablar de república y de respeto institucional era como cómico lo que nos estaba pasando, ¿no? Pero bueno, eso sucedió en el Senado. El propio juez Lorenzetti, en un momento dado, que yo creo que tiene razón lo que dice, que debería irse, pero él le tomó juramento y venía por decreto, y un decreto que salió 3 días antes que empiecen las sesiones, o sea, dándole una interpretación al texto constitucional muy caprichosa, porque creo que esto fue un tema clave, digamos. Pero Lorenzetti tiene una ambigüedad ahí también, porque le tomó juramento en su momento y hoy se pone del otro lado también, ¿no? Bueno, Lorenzetti hoy debe tener un contrapunto importante con el gobierno porque ha sido uno de los grandes promotores del hijo diciéndoles quédense tranquilos, no hay ningún problema con esto, hasta que empezamos a saltar todos. Así que sí, y obviamente está mostrando una contradicción porque le tomó juramento. Lo que yo creo que por ahí está discutiendo ahora es su continuidad también, ¿no? Pero no sé ya si Lorenzetti también es una voz autorizada hoy para referirse a nada porque todo lo que él hizo fue un juego de poder para volver a ser el presidente de la Corte. Usted tiene una especialidad en integridad financiera. El otro día hubo un fallo en una causa que se conoce como la Rosadita, donde paradójicamente no hay ningún funcionario acá, son todos particulares, ¿sí? Aparecen los 3 hijos de Lázaro Báez, por ejemplo, Fariña, es la imagen que todos vimos contando plata en una financiera, donde sacaron 54 millones de dólares del país, ¿no es cierto?, vía Panamá, vía Suiza, y volvieron a entrar a través de la compra de bonos, ¿sí? Y hay una condena ya firme de la Corte. ¿Qué reflexión le trae esto? Bueno, esa causa es muy interesante porque esa es la ruta del dinero K, donde están entre habanos y whisky, ¿se acuerda? El hijo de Lázaro Báez. Y él tuvo una condena, Lázaro Báez. Igual esa es la causa intermedia entre Vialidad Nacional, donde se generaron los fondos, donde está condenada Cristina, donde nos acordamos, claro, al fiscal Luciani demostrando el desfalco que fue Vialidad, donde eso le mandaron toda la plata a Austral Construcciones y a todas otras compañías de Báez, que controlaba Báez. Acá en esa causa Báez lo condenan por el lavado de dinero proveniente de la evasión fiscal de los grupos de Báez, pero además de la defraudación a la obra pública. Y el tercer elemento que tenemos, que es Otesur y los Sauces, que es donde fue a parar por contratos entre la señora Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner y los grupos Báez, y también Cristóbal López está también en estas causas, el dinero que iba canalizándose hacia los hoteles y las inversiones de Cristina. Esa causa está muy demorada, esa causa es de lavado de activos pura y la tiene a Cristina y a Máximo como primeras figuras, esperemos ese juicio oral también. Ahora, Ruta del Dinero K2 tiene otro desprendimiento, donde hubo una actuación muy llamativa del fiscal Marijuán.
un fiscal que durante el macrismo, yo lo he acompañado a hacer los pozos en las estancias de Báez, a ver si aparecían esos efectivos enterrados, y después pega un giro donde Sergio Massa, cuando él logra ser candidato a presidente, porque antes se acuerda que era Grabois y había otros nombres para ser candidato a presidente, hacen una conferencia donde el fiscal Marijuán, el día anterior a esa reunión de Massa con Cristina, había pedido el sobreseimiento de Cristina en la ruta del dinero K2. ¿Por qué 2? Porque es la causa donde investigan que Cristina es la testaferro, que Báez era el testaferro de Cristina para hacer todos esos movimientos, porque está claro que toda esa plata después terminó en el patrimonio de los Kirchner. Esa causa que se llama Ruta del Dinero K2, donde Cristina está señalada, siempre tuvo muchas resistencias y Marijuán le hace el favor de pedirle el sobreseimiento, pegando un giro contra todo lo que está escrito en ese expediente. Se mete una ONG que se llama Bases Republicanas y logra dar vuelta el pedido de sobreseimiento y la disposición de un sobreseimiento que hace el juez Casanelo. Así que esa causa todavía sigue dando vuelta gracias a la presencia de la sociedad civil. El fiscal Marijuán se comportó muy mal en ese expediente y todavía sigue dando vueltas ese caso que tiene muchas resistencias. Cuando estábamos en la Unidad de Información Financiera, presentamos un escrito en esa Ruta del Dinero K2 con 75 indicios que demostraban que Lázaro Báez era un testaferro de Cristina Fernández. Es muy difícil, evidentemente, llevar adelante causas donde tienen que ver funcionarios. Yo miraba un 4 de copa como es Insaurralde y la causa está dormida, todo lo hemos visto, ha sido una cuestión. Si no la agarra ahora un juez suplente como el juez Luis Armella, Kreplak la tiene totalmente archivada y no la mueve para ningún lado. Parece mentira, pero cosas que eran tan evidentes que la teníamos ahí a la vista de todo, pero cuesta mover todo eso. Primero, no es un 4 de copa. Insaurralde es parte del gran poder de la provincia de Buenos Aires. Yo estuve 4 horas declarando en esa causa. Fui denunciante del lavado de dinero de Insaurralde y es una mancha venenosa. O sea, si usted empieza a ver ahí el patrimonio de Insaurralde, los negocios de los allegados, los testaferros, hay otro intendente que también es parte de las terminales de organización de Insaurralde, el Partido de la Costa, voltea media provincia de Buenos Aires, porque no es solo un tema de enriquecimiento ilícito de Insaurralde, sino del lavado de activos, que es muchísimos negocios de la provincia. Ahí, cuando fuimos a hacer la denuncia, teníamos ese dilema. Había un juez Villena, acusado en el Consejo de la Magistratura de hacer muchas porquerías, y el fiscal Kreplak, que era el hermano del ministro de Salud de Kicillof. Exactamente. Bueno, toca Kreplak, pero teníamos un fiscal federal que fue el que colaboró con Luciani en la causa de vialidad, que era el doctor Mola, que era el otro fiscal que veía usted en las audiencias por Zoom. Y toca ese fiscal. Y conseguimos también que una ONG muy interesada en estos temas, que Poder Ciudadano, se ponga como querellante en el expediente. Y ahí están, a capa y espada, porque obviamente es muy difícil saber en la provincia de Buenos Aires, cuando uno toca el poder, dónde hacer la denuncia. Y además, si no hay lavado de activos, que es un delito federal, si fuera solo enriquecimiento ilícito, queda todo en la justicia provincial. Y cuando las cosas quedan en la justicia provincial, son lo que pasa con Chocolate Rigó, la otra causa que también anda por ahí. ¿Qué aparece? Ahora aparece Jessica Sirio, teóricamente con 42 departamentos. Qué mal elige Jessica Sirio. No, elige bien. No, Insaurralde ahora Pichirilo, 8 meses le duró el matrimonio, por Dios. Claro, pero aparece con 42 departamentos. Yo siempre digo AFIP o ARCA hoy, ¿y dónde estaban? O sea, esto tiene que aparecer de casualidad, o sea, tiene que ser programa de la farándula, lo que aparezca esto. ¿Dónde están los organismos, ¿no es cierto?, especializados en investigar esto? Mire, los organismos 2 por 3 los desmantelan, los vuelven a reorganizar. Tengo para decir, obviamente, que durante el gobierno de Mauricio Macri había profesionales a cargo de los lugares, el de Alberto Fernández los desmanteló, este gobierno no le da importancia a esos organismos, y entonces si uno tiene justamente ese funcionamiento institucional tan desparejo, es muy difícil que las cosas funcionen. Además, también a veces hay como testaferros, no es fácil, ¿no? Por ejemplo, el caso del secretario privado del kirchnerismo, Daniel Muñoz, el que tenía 70 millones de dólares invertidos en Miami, había sido sobreseído 2 veces por enriquecimiento ilícito. ¿Cuándo lo enganchan? Por 2 momentos. Irrumpe el caso de Panama Papers, Mossack y Fonseca, cuando la causa de los papeles de Panamá, como se la conoce, irrumpe, empiezan a aparecer las compañías de Muñoz.
Entonces, bueno, todo el mundo se enteró que Muñoz estaba atrás de un montón de compañías alrededor del mundo que eran las que habían invertido en Estados Unidos. Y después con el caso de los cuadernos de las coimas. Cuando irrumpe el caso de los cuadernos, creo que fue 2018, si no recuerdo mal, ahí en los cuadernos el que recaudaba esa plata era Muñoz. Entonces aparece Muñoz en primera persona como el recaudador de los bolsos de todas las colectoras que se organizaban en el Ministerio de Debido, hoy sancionado por los Estados Unidos, vio que esa nominación que hicieron lo involucra, y era Muñoz el que recolectaba los bolsos. Esas dos cuestiones hicieron que Estados Unidos nos empezara a mandar mucha información en el marco de unas mesas de diálogos que habíamos creado desde la Unidad de Información Financiera con los Estados Unidos, mesas de diálogo sobre ilícitos financieros. Cuando irrumpen estos dos casos a nivel internacional y con tanto ruido, Estados Unidos empezó a mandarnos la cooperación. Antes no nos mandaba la cooperación porque nos decía, no tengo delito precedente. Este señor fue sobreseído, más que ser funcionario público no tengo. Bueno, con Cuadernos y Fonseca lo agarramos y recibimos la información de todas esas propiedades que tenía. ¿No le da la sensación que atrás de Pablo Otero, de este señor del tabaco que le llaman, está un entramado político de todos los partidos, de varios partidos, digamos? Sí, claro, Otero es de los poderosos de siempre. Hay dos Oteros, ¿sabe? Hay otro que tiene la terminal de retiro de la capital, ¿verdad? Que es otro Otero, que está en todos lados también, difícil de tocar. Este otro Otero, que es el señor de los tabacos. Hoy leía el diario con muchísima alegría, me dio saber que finalmente Arca va a ir contra él, lo han denunciado penalmente por lavado. Fue demasiado la demora, me parece, pero finalmente ahí lo lograron. Se ve que han vencido algunas resistencias y obviamente me alegra porque es un señor que obviamente ha cometido muchos delitos y se ha enriquecido por hacer las cosas mal. Y ha fundido. Y era un intocable. Era intocable. Y era un intocable. Sí. Es más, hay gente en la política a la cual tienen apodos derivados con esto, porque a Ritondo le dicen Pucho, casualmente por una supuesta relación. Bueno, ahí pasó que en la ley, cuando iban a sancionar una ley con algún tema, que no me acuerdo qué era el asunto de los cigarrillos, un tema impositivo respecto de los cigarrillos, en el Congreso todo se sabe quién hace lobby para cuál lado, qué querés incluir y no. Entonces, bueno, acá aparece en primera persona algunos, que el principio de revelación. Él tiene muchas cautelares con lo cual no paga, pero toda esa plata él la vende y va recaudando, pero no lo deposita en la FIP. Y después se dice que es un perseguido político, dice que son los grandes intereses de las grandes tabacaleras internacionales, siempre la victimización del delincuente, ¿no? Pero hay antecedentes, ¿no?, de otras cosas que pasa lo mismo, porque la compra de C5N y todo este grupo, y también fue esto, no pagar el impuesto a los combustibles, o sea, hay muchos antecedentes de similares características, ¿no? Bueno, Cristóbal López hizo banquero por no pagar el impuesto a los combustibles. Así es. 8.000 millones. O sea, el impuesto a los combustibles, el señor lo cobraba en sus estaciones y se lo quedaba para invertirlo a los grupos. Eso fue también tremendo, porque los condenaron a todos los funcionarios que habían participado de una maniobra que beneficiaba a los empresarios los dejaron afuera. Y durante el gobierno de Alberto Fernández lograron como hasta querellar a quienes... Ahora otra vez me parece que hay alguna situación que los complica, pero bueno, con esos retrocesos y esos lobbies en materia judicial, por eso la justicia es tan importante, ¿no? Y es la joya de la corona, porque si usted tiene esos jueces que protegen todos estos señores que son los dueños de la Argentina, y no hacen las cosas bien, estamos en problemas y son muy poderosos. No tengo duda. La saco de acá y le hago una pregunta de característica netamente política. Estamos, dicen mucho, a punto de vivir una elección que es trascendental, que yo creo que es trascendental, a pesar de que nunca tuvo mucho significado, porque elegir la legislatura en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires era como elegir concejales, nunca le hemos dado ni importancia, y hoy es como que todos van a poner toda la ficha acá, a pesar de que antes de esto hay elecciones importantes. La semana que viene tenemos en Santa Fe la elección de constituyente, no es un dato menor. Jujuy y Salta están una semana antes de esta elección, que también son parámetros, digamos. Sí. Son las primeras provincias que salen a competir, pero se ha transformado la ciudad autónoma en una clave de esto. Me gustaría saber su opinión de esto. Yo creo que que otra vez la política no está dando señales positivas, sinceramente. No creo que sea un plebiscito al gobierno nacional, que es lo que está tratando de hacer el gobierno de Javier Milei, La Libertad Avanza. Me parece que no, que cada consejo deliberante, cada legislatura de la provincia
tiene su propuesta y vamos a ver qué elige la ciudadanía. Vio que ahora es boleta única, van a ir las autoridades nacionales, van a ir en otra elección distinta, si se desdobló la elección o en urnas separadas. Entonces es toda una novedad para el votante que la elección nacional, para diputados nacionales, Congreso de la Nación o senadores nacionales vayan en una boleta separada. La organización en la provincia, en la capital federal, derogaron las PASO, donde también acá la narrativa entusiasmante de que no gastemos más plata en tantas elecciones que tenemos es un problema, porque en realidad le da mucha ventaja al poderoso y fracciona a toda la oposición. Fíjese cómo la oposición en la capital es muy claro el ejemplo, está toda fraccionada. Entonces la PASO era un instrumento que permitía agrupar a las oposiciones y yo siempre dije, nosotros no fuimos Venezuela porque teníamos PASO, que eso permitía organizar el acto opositor al kirchnerismo, entonces teníamos una sola propuesta por este lado y una sola propuesta para este. Si este es fuerte, como el peronismo y el kirchnerismo, por ejemplo, en la provincia, y todos estos van divididos, siempre la funcionalidad es para el poder de turno. Y si el poder de turno, además como el venezolano, que se quiere quedar con todo por un montón de años y derrumbar al sistema democrático por dentro, toda esta pauperización es muy negativa para el sistema democrático. Entonces estamos sin PASO. Yo creo que hay que llevar la conciencia a la gente de que son elecciones legislativas, que hay que elegir a los mejores, que tienen que mirar muy bien a quienes están votando. La Libertad Avanza en muchas de las provincias se está armando con el peronismo, incluso en algunos lados con el peronismo masista, con el peronismo kirchnerista. Las ofertas que estoy viendo son muy confusas, y en eso no tiene donde apalancarse mucho el presidente Milei. Por eso me parece que no es un plebiscito a Milei, porque la oferta electoral la están armando otros, y en el caso particular también, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, es una estafa lo que va a pasar con la oferta de la Libertad Avanza. De hecho, yo estoy liderando la construcción de un espacio sin la Libertad Avanza y sin, obviamente, opositora al kirchnerismo, para tener esta nitidez de valores y de convicciones que no van a tener las listas de la Libertad Avanza. Entonces yo hago un llamado a que los votantes estén muy atentos a quienes se llevan las listas para elegir a personas adecuadas para estos tiempos de la Argentina, ¿no? ¿Se parte el peronismo en la provincia de Buenos Aires? Si quiere, ¿se independiza Kicillof? ¿La enfrenta a Cristina? Vio cómo está, ¿no? Sí, sí. Mire, yo camino a la provincia de Buenos Aires y la gente tiene tantos problemas que digo, está discutiendo la política, que la paso, que si adelantamos, que si no, y no están las cosas bien. O sea, la algarabía que uno ve en el mejor gobierno de la historia, todavía no lo estamos viendo, ¿no? Entonces me preocupa. Sí hay una disputa importante, Massa sigue siendo un factor ahí de que va y que viene entre el kirchnerismo y Kicillof, que se quiere independizar. Pero bueno, Cristina Fernández de Kirchner es una mujer que juega muy fuerte en política y le ha dicho, bueno, si desdoblan yo voy a ser candidata por el principal bastión que tiene la provincia, que es la tercera sección electoral. ¿La cree capaz? Yo la creo capaz de cualquier cosa, Cristina Fernández de Kirchner. Y lamento mucho que este gobierno le haya dado el oxígeno de estar competitiva y no haya sancionado ficha limpia, porque cuando el gobierno quiere sanciona las leyes y ahora es tarde para ficha limpia. La van a poner en juego, ahora súper enojado por lo que pasó en el Senado. Pero da la sensación de que ahora es tarde. hay una revancha, digamos. Entonces Cristina está competitiva, tiene fallos judiciales, digamos, el fallo que tiene judicial más lo que va a venir, probablemente la saquen de la política. ¿Usted cree que va a haber un fallo antes del 17 de agosto? No sé si la Corte se va a pronunciar. La verdad que el fallo ha sido revisado ya por tantos jueces, porque no es cierto que es la conspiración, o sea, hay más de 15 jueces, muchísimos fiscales, muchos años de investigación. No tuvo ningún fallo a favor, aparte. No, nunca hubo retrocesos en esto. A veces se separaban un poco las cosas por temor a represalias, pero la Corte, además, en estos casos en general es un recurso de queja, ni siquiera la revisión de un extraordinario generalmente rechaza, salvo que haya cuestiones federales muy importantes. Así que, pero no sé si lo van a hacer. A mí me encantaría que lo hagan, porque no es cierto que no está bien que la Corte no se meta en años electorales. Es una persona condenada por hechos gravísimos, inhabilitada por la justicia para el ejercicio de cargos públicos, lo cual para mí sería muy importante que la Corte se pronuncie antes, pero no sé si lo van a hacer. Y hay dos momentos. ¿Qué corte, no? Ay, ¿qué corte? Bueno, ahora son tres, van a estar ágiles, claro, los jueces. Lo que pasa es que si al ser tres no se pone de acuerdo uno de ellos, van a estar los tres votos. Tiene que llamar un consuelo. Sí, pero eso es una práctica bastante habitual, ¿eh? No es un lío sortear un conjuez y que venga un juez a resolver un tema, para más temas nuevos en la Corte.
Pero ojalá lo hagan. Y si no, hay varias etapas. O sea, primero es que pueda ser candidata, si no hay un fallo firme puede ser candidata, es la habilitación electoral. Y otra cosa es su inmunidad de arresto. La inmunidad de arresto, más allá que la prisión sea domiciliaria, surge cuando es electa. Entonces tenés un periodo entre que se legitima su candidatura y es electa. Entonces ahí hay, hasta octubre, ahí hay que podría ser que llegue el fallo antes de octubre. Una vez que está dentro, hay una inhabilidad moral sobreviniente. Espero ser una de las diputadas que encabece el desafuero de Cristina para que finalmente cumpla su condena. La última, yo recién le escuché decir a usted cuando hablaba de la justicia, decía, es la última instancia, es la moneda de oro, es lo que tiene la gente como resguardo. Y usted está casualmente acá ahora tratando mañana de resguardar un derecho, digamos, de gente que busca justicia. ¿Qué expectativa tiene? Encontramos una juez, una mujer, que la verdad cuando uno la escuchaba en el proceso sentía la reparación más grande de decir está haciendo justicia, está aplicando la ley, no importan los intereses, no importa el lobby, no importa quién, está aplicando la ley. Todo lo otro que estamos encontrando son resistencias formales de personas que con distintos atajos no quieren hacer justicia. Esperemos vencer esas resistencias, vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Doctora, bienvenida a Jujuy y muchísimas gracias por una vez más darnos el placer de poder conversar con usted. Es un placer conversar con usted, muchas gracias.